trata de construir, diseñar obras artísticas, elaborar maquinarias o instrumentos, o aún dibujar mapas para sus viajes por tierras desconocidas. La planificación pastoral tiene una estructura básica parecida de procedimientos. Analizar la realidad y diagnosticar prioridades, determinar fines y objetivos y tomar decisiones sobre los medios e instrumentos a aplicar. Ya el Vaticano II hablaba en Gaudium et Spes. El género humano se halla hoy en periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Si esto se pudo decir hace varias décadas, hoy tendremos que afirmar que no estamos simplemente en un periodo nuevo de la historia, sino en una ruptura de la misma historia. No en una época de cambios, sino en un cambio de época. Ante los cambios que el mundo tiene, podemos tener diversas actitudes. El Papa Francisco enunció alguna de ellas en el contexto de la clausura del Sínodo Extraordinario de la Familia, octubre del 2014. La tentación del endurecimiento hostil, esto es, el querer centrarse dentro de lo escrito, la letra, y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas, el Espíritu, dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que conocemos y no de lo que debemos todavía aprender y alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, de los apresurados, de los así llamados tradicionalistas y también de los intelectualistas. La tentación del buenismo destructivo, una misericordia engañosa, venda las heridas sin primero curarlas y medicarlas, que trata los síntomas y no las causas ni las raíces. Es la tentación de los buenistas, de los temerosos y también de los así llamados progresistas y liberalistas. La tentación de transformar la piedra en pan, para terminar el largo ayuno, pesado y doloroso, y también de transformar el pan en piedra y tirarla con los débiles y los enfermos, de transformarla en fardos insoportables, como dice Lucas 10:27. La tentación de descender de la cruz para contentar a la gente y no permanecer para cumplir la voluntad del Padre, de ceder al espíritu mundano en vez de purificarlo. La tentación de descuidar el depositum fidei, considerándose no custodios, sino propietarios y patrones, y por otra parte, la tentación de descuidar la realidad utilizando una lengua minuciosa y un lenguaje pomposo para decir tantas cosas y no decir nada. Teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir el Papa, creemos sin embargo que los procesos de planificación han ido madurando en estas últimas décadas y han sido, sin dudas, una herramienta de comunión a la hora de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigida al logro de objetivos por medios renovados y actualizados. La planificación está toda ella orientada hacia la acción. Hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de memoria agradecida para ver cuándo comenzó a afianzarse este criterio y estilo pastoral en la Iglesia. La preocupación en la Iglesia por la planeación de su acción pastoral empezó por su interés en la llamada pastoral de conjunto, como la acción coordinada de toda la Iglesia como cuerpo de Cristo o como pueblo de Dios, con la renovada mirada cristológica y eclesiológica del Concilio Vaticano II. Anteriormente, en el año 1958, el Papa Juan XXIII, 11 días después del inicio de su pontificado, señaló ante todos los miembros del CELAM reunidos en Roma la necesidad de una visión clara de la realidad, un plan de acción realista, una ejecución del plan entusiasta y perseverante, con revisiones que lo ajusten para las nuevas situaciones, y un programa a largo plazo y un programa inmediato. Así surgieron los primeros planes de pastoral, generalmente a nivel de conferencias episcopales. Se hablaba entonces de planificación pastoral. El mismo Vaticano II fundamenta esta preocupación por la planificación pastoral al insistir en la corresponsabilidad. Cada uno ocupa un lugar en la Iglesia con diversidad de dones, de ministerios y de carismas, corresponsables en la misión única de la Iglesia. En 1965, Pablo VI, en el discurso a los obispos latinoamericanos, con ocasión del 10º aniversario de la fundación del CELAM,
Les animaba a una acción planificada. En ella insistió en tener una idea clara de la situación para que la acción pastoral no resulte inadaptada y sin eficacia. Dice el Papa: no se puede proceder ciegamente en la tarea pastoral, o el apóstol no es uno que corre a la aventura o que azota el aire. Evita la comodidad y el peligro del empirismo. Una sapiente planificación puede ofrecer a la Iglesia un medio eficaz y un aliciente de trabajo. El plan de pastoral tiene además que establecer las metas que se persiguen, fijar los criterios de selección y de prioridad entre las múltiples necesidades apostólicas y tener en su debida cuenta los elementos, personal y medios de que se dispone. En 1968, la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín dedicó un documento entero a la pastoral de conjunto y a la necesidad de una planificación pastoral. A partir de ahí, Medellín señala la conciencia bastante difundida, aunque a veces imprecisa y vaga, de las ideas de pastoral de conjunto y de planificación pastoral. Para Medellín, el punto central de toda pastoral de conjunto y planificación pastoral debe ser la revisión de las estructuras eclesiales en lo que tienen de reformable, para satisfacer las exigencias de las situaciones históricas concretas, pero también con los ojos puestos en la naturaleza de la Iglesia, inspirada y orientada por dos ideas directrices subrayadas en el concilio. Al hablar sobre la acción planificada, el documento exige estudio de la realidad del ambiente con la colaboración técnica de organismos y personas especializadas, reflexión teológica sobre la realidad detectada, determinación de las prioridades de acción, elaboración del plan pastoral, evaluación periódica de las planificaciones. En 1979, Puebla no desarrolló directamente una teoría de planificación pastoral, pero el mismo documento estructuralmente es de planificación pastoral, e incluso en ciertas partes desarrolla una teoría de planificación. La parte quinta, conclusiva del documento, pretende definir la planificación pastoral presente en todas las partes del documento. Aquí se desarrollan 4 componentes de toda planificación. 1. La primera intencionalidad. 2. El proceso de las opciones pastorales y la definición de planificación pastoral. 3. La estructura de la planificación, objetivo general, objetivos específicos, criterios y metas. 4. La utopía, Cristo resucitado y hombre nuevo. Este será el trasfondo y fundamento del proceso de planificación que estamos llevando a cabo. Los otros documentos del CELAM han ido profundizando, enriqueciendo y aportando nuevos elementos a la pastoral planificada. Algunos de ellos, Santo Domingo, 1992, los ejes temáticos tratados fueron Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana. Nueva Evangelización, no se trata de reevangelizar, sino de partir de los ricos y abundantes valores que la primera evangelización ha dejado para profundizarlos. La nueva evangelización debe ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Promoción humana. En cuanto a los nuevos signos de los tiempos para esta temática se destacan algunos en especial: los derechos humanos, la ecología, la tierra don de Dios, el empobrecimiento y solidaridad, descubriendo el rostro del Señor en los rostros sufrientes de los pobres y marginados, la dignidad del trabajo, las migraciones, el orden democrático, el nuevo orden económico. Como grandes urgencias que engloban a la promoción humana, se destaca en especial la familia y la vida. Cultura cristiana, el impacto que ha producido la cultura moderna con sus valores y contravalores, la centralidad del hombre, la absolutización de la razón, el olvido de Dios, son grandes desafíos para la evangelización de la cultura. Finalmente, Aparecida 2007, en un núcleo decisivo del documento se presenta la misión de los discípulos misioneros al servicio de la vida plena, considerando la vida nueva que Cristo nos comunica en el discipulado y nos llama a comunicar en la misión, porque el discipulado y la misión son como las dos caras de una misma medalla. Aquí se desarrolla una gran opción de la conferencia: convertir a la Iglesia en una comunidad más misionera,
Con este fin se fomenta la conversión pastoral y la renovación misionera de las iglesias particulares, las comunidades eclesiales y los organismos pastorales. Bueno, muy buenas noches, bendiciones para todos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias al Señor. Cuénteme Bien, cómo han padre. estado ustedes. 2, 3 personas que me cuenten cómo han estado. De mi parte, Raimundo, estoy bien, padre. Estamos aquí bien metidos en el tema, a ver si que se nos pega, porque yo tengo cerebro de teflón. Vamos a corregir eso. Eso espero. Muy bien. Los demás me imagino que todos en perfectas condiciones. Gracias al Señor. Sí, gracias a Dios. Acá en la Arquidiócesis de Toluca, con un clima frío, pero muy contentos y esperando este encuentro. Bueno, excelente. Pues bueno, bienvenidos todos a esta maravillosa experiencia llamada Pastoral Fundamental. Me atrevería yo a decir que el alma, dirían los que trabajan en la parte de negocios, todos los administradores y gerentes que tenemos aquí, el core business del trabajo espiritual, ¿no? El centro fundamental de todo aquel que trabaja, que vive, que se forma en un camino ministerial para al final de ese camino de formación, pues emprender un camino misionero y pastoral como el que espera el Señor de nosotros. No son pocos los documentos que en muchas oportunidades han publicado en el cual se cataloga que el diácono no es pastor, pero también así como hay unos, también hay muchos más documentos, los cuales se imaginarán que yo comparto plenamente, que dicen que efectivamente el diácono es un pastor a cargo del rebaño que también le es confiado porque evangeliza, anuncia y de alguna manera anima las almas, anima a todo ser que busca la presencia de Dios. Así que si es el diácono quien a través de su trabajo diaconal está animando esas almas, pues efectivamente es un pastor porque en su trabajo mantiene el rebaño unido. Nos vamos a encontrar con muchas cosas de esas que es bueno que las vayamos teniendo claras y pues de alguna manera en el camino de formación diaconal ir tomando ese arraigo con la defensa que nosotros también debemos hacer del trabajo que adelantamos. Ustedes como estudiantes del diaconado, yo como diácono y futuramente todos bajo un mismo orden y ministerio si así Dios lo quiere. Voy a invitar a que 3 personas, por favor, solo 3 personas, hagan una intervención muy corta sobre, escuchemos bien, lo que ustedes creen no es pastoral. 3 personas que por favor me cuenten qué creen que no es pastoral. Dios santo, estamos pero... Bien. Algo que yo creo que no es pastoral es la división en la iglesia. Es decir, tomar partida por uno mismo, sino estar unido a la iglesia. Yo pienso que eso no es pastoral. Muy bien, Roberto, muchas gracias. ¿Quién más se anima? Faltan 2. Tampoco sería, Eso, padre, hola, ¿qué tal, pues, diácono? Tampoco sería pastoral el que se anuncie la persona del animador o del
evangelizador, ¿no? Eso es una grave tentación, la de utilizar a la iglesia, a los demás, a los hermanos como una especie de trampolín, de plataforma, de, no sé, de altar de uno, donde lo que interese pues es la figura, el carácter, la autoproclamación, ¿no? Muy bien, José Luis, muchas gracias. Raimundo creo que también iba a hablar. Sí, padre, yo pienso que no es mal cuando de alguna manera se vale uno de la acción que está uno llevando a cabo en la iglesia como para obtener beneficios propios, ¿no? Yo creo que eso no tampoco es pastoral. Muy bien, excelente. Sacralizar el servicio, el ministerio, padre. ¿A qué se refiere con sacralizar? Tomarse muy en cuenta lo que no le corresponde a uno. Por ejemplo, si ya son ordenados diáconos, tener la figura de un sacerdote y no atender la realidad de una comunidad como una verdadera pastoral. Ok, muy bien. Y yo le voy a adicionar a esos temitas que ustedes acaban de decir. Le voy a adicionar algo más. No es pastoral aquello que se hace sin previamente planearse ni organizarse. Eso visto desde el punto de vista eclesial. No es pastoral eso. Por ende, quiere decir que cualquier trabajo pastoral, ya nos vamos a meter en la definición como tal de pastoral, entonces encajaremos el concepto. No es pastoral aquello que no se planea, aquello que no se organiza. Por eso es tan importante que partamos en este curso desde un trabajo netamente pastoral en nosotros mismos. En nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que desde ya nosotros vamos a tomar esa tarea de organizar nuestra formación para que la formación haga pastoral en nosotros y haciendo esa pastoral nos ayude a convertirnos en los pastores, en los animadores que Jesús espera de nosotros. Todo gira en torno a organización. De hecho, algo de esto les decía el video que estábamos viendo hace un momento y seguramente cuando nos metamos en el curso lo vamos a comprender un poco mejor. Permítanme un segundo que tengo. ¿Ustedes están escuchando un retorno en el audio o soy solamente yo? Escucha bien, lo escuchamos bien. Entonces el problema es mío. Perdónenme 30 segundos, por favor. Yo voy a cambiar el audio porque me está oyendo me estoy escuchando a mí mismo, mejor dicho. Espérenme un segundo, por favor. Hola, hola, hola. Hola. Ok, sí, solucionado el problema. Perfecto. Con relación al curso, mis queridos hermanos, pues ustedes ya tienen todas las directrices como tal en el correo de bienvenida. Les agradezco por favor tomar en cuenta ese documento para organizar sus actividades. El curso, como ya pudieron evidenciar, pues tiene básicamente 3 actividades, una relacionada con el correo de bienvenida, otra actividad relacionada con un resumen de los encuentros sincrónicos y una actividad que es denominada única, que en su momento la veremos, yo creo que en el próximo encuentro sincrónico, cuando ya tengamos las herramientas correspondientes. Y esa actividad se va a desarrollar en grupos que deben tener una afinidad específica, que ya la discutiremos en el momento. Los grupos se deben conformar de acuerdo con esas características específicas que veremos en ese momento para poder entregar y desarrollar un buen trabajo, una buena preparación de la pastoral. La actividad única tiene 3 etapas. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, miraremos en el próximo encuentro sincrónico, por ejemplo, 1 o 12 propuestas, de tal manera que las tomemos como ejemplo
y la retroalimentación que tengan esas propuestas pues servirán para que cada uno vaya mejorando su respectiva propuesta de acuerdo con lo que vayamos avanzando en el curso. ¿Es claro para todos? ¿Alguna pregunta con relación a este tema? Todo claro hasta ahorita, padre. De mi parte. Perfecto. Muy bien, por favor me cuentan cuando empezamos a ver en pantalla y nos metemos en esta historia de una vez. ¿Estamos viendo en pantalla algo? No, padre, uno. No, todavía no. Nada. Voy a cerrar entonces, los invito a que cerremos nuestras cámaras y cerremos nuestros audios. Creo que ya tenemos una vista de lo que vamos a ver. Entonces cerramos, por favor, y entramos con el respectivo trabajo. Una imagen muy bonita, ¿de dónde? ¿Alguien me quiere decir de dónde es esta imagen? Es San Pedro, ¿no? Correcto, es la Basílica de San Pedro. Una imagen muy bonita que nos dice que desde ahí, desde esa cúpula que hace referencia a aquel que fue la piedra que el Señor escogió para edificar la iglesia, le entregó un mandato a él específicamente de cuidar la iglesia, un mandato de pastorear la iglesia y un mandato de acompañar la iglesia. En esos tres sí que Jesús le pide a Pedro, o en esas tres preguntas que le hace y que Pedro le responde afirmativamente, en esos mandatos hay un encargo para todos nosotros. Escuchemos bien, en los mandatos que recibe Pedro hay un encargo para todos nosotros. Y es que esa persona que vive, ejerce y camina como vicario de Cristo, Pedro, hoy el Papa Francisco, debe también ser acompañado y por eso recibimos ese encargo. Ese encargo es precisamente al que hoy por hoy en la iglesia le hemos dado el título de pastoral. Hay muchos hermanos separados que dicen, pero la pastoral, eso es un invento del hombre. No, pues hace 30.000 años no se conocían muchos planetas, no se habían visto. Hoy en día conocemos la existencia de esos planetas, conocemos la existencia de esas galaxias y para identificarlas le hemos dado un nombre. El nombre que la iglesia ha escogido para este trabajo, este encargo que el Señor hace, es precisamente pastoral. Le voy a pedir a Diego, por favor, Diego, que iniciemos este encuentro con esta oración, por favor. Gracias. Señor Jesús, nos has llamado a proclamar tu amor y tu grandeza en nuestro hogar. Tú has querido quedarte en medio de nosotros y nos invitas a participar en la gran cena pascual donde nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre. He aquí nuestras vidas puestas a tu servicio. Regálanos la fuerza, la entrega, la inteligencia y la sabiduría para ser discípulos y misioneros tuyos. Permítenos abrirte nuestro corazón para que reinando tú en él podamos experimentar las gracias del perdón y la salvación. Ayúdanos a construir un mundo mejor donde las familias sean verdaderas escuelas de fe, esperanza y solidaridad para gloria tuya. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que en esta oración identifiquemos esta palabra, por favor. ¿La vemos todos? Sí. Regálanos. Démonos cuenta que lo que le estamos pidiendo al Señor en esta oración es un regalo.
Y si recordamos las palabras de Jesús cuando dice, y vosotros que no sois buenos y aún así saben darle cosas buenas a vuestros hijos, sabéis darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Padre que está en el cielo? ¿Cómo no nos va a dar el Señor a nosotros unos hermosos, preciosos regalos? Pero con relación a esto, la gran pregunta es, ¿y nosotros estamos dispuestos? ¿Queremos recibir el regalo? ¿Queremos saborear el regalo? ¿Queremos utilizar el regalo? Y la pregunta tiene su sentido. Muchas veces nosotros recibimos regalos y creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que recibimos ese regalo y si acaso lo destapamos, le quitamos el papel en el que venía guardado, lo miramos y todavía está guardado en algún lado porque por alguna razón nunca lo utilizamos. Hagamos memoria y verá que a todos en algún momento nos ha pasado algo con eso. Lo hemos dejado allá guardado. Pues bien, este regalo de ser agentes de pastoral, de ser parte de la pastoral que el Señor confía a Pedro, a sus apóstoles, a sus discípulos, lo hemos recibido todos a través del bautismo. Todos somos sacerdotes, todos somos profetas y todos somos reyes. Todos somos llamados a ese trabajo. El regalo lo tenemos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a decidir a utilizarlo? Primero. Segundo, algunos quizás lo destapamos, lo miramos, lo tuvimos cerca de nosotros 1 o 2 días, un mes, pero nuevamente volvió a quedar guardado. ¿Lo queremos volver a utilizar? Otra vez la respuesta depende de cada uno de nosotros. Y en un tercer instante, hay un elemento importante justo en este grupo que está reunido aquí en este momento. Los grupos que los han precedido a ustedes aquí en este momento y en todo el mundo. El regalo nos está siendo entregado de una manera especial. No lo estamos recibiendo solo como parte de nuestra vida como bautizados, sino que lo estamos recibiendo como un mandato que aceptamos en una futura ordenación ministerial. El sacramento del orden es uno, y ese sacramento se recibe el día de la ordenación en el grado de diáconos. Así que lo vamos a recibir otra vez, nos van a recordar que el regalo ya hemos recibido, pero nos piden que lo abramos de una manera diferente. Entonces, aquí hay unos elementos. Para poder aprovechar ese regalo que Dios nos hace de ser sus agentes de pastoral, de ser sus enviados a anunciar, le pedimos fuerza. Quiere decir que en el camino vamos a encontrar muchas cosas pesadas, duras, fuertes. Un paréntesis, no falta el que está diciendo por allá, claro, ya no lo encontramos a usted, diácono Quintero. Necesitamos fuerza, porque el camino necesita que nuestros brazos, porque el camino necesita que nuestros pensamientos, que nuestras acciones sean acciones que sienten un precedente, un buen precedente. Y cuando uno no tiene fuerza en los brazos, ni fuerza en la palabra, ni fuerza en la oración, pues va a ser muy difícil que ese mandato, que ya deja de ser solo un regalo y se convierte en un mandato, realmente tome camino. El segundo elemento es la entrega. ¿Cómo me gusta este? Y es que precisamente para este camino que estamos desarrollando y viviendo, necesitamos verdaderamente una entrega. ¿A qué nos referimos con esa entrega? Pues yo tenía una vida organizada, yo a las 6 de la mañana me levantaba, salía a trotar, o definitivamente como ya estoy viviendo mi retiro, ya recibo una pensión, entonces yo me levantaba a las 8 de la mañana, tranquilo, yo tenía mi día organizado y de pronto me metí en esta historia que se llama la formación para el diaconado permanente, es decir, la formación teológico-pastoral, porque así se llama esta formación teológico-pastoral, y la vida se me desorganizó, se me cambió la agenda. ¿Yo por qué me metí en esto? La respuesta a eso se llama la entrega. Entregarle a Dios esta dedicación que estamos teniendo para que sea Él quien nos ayude a organizar el tiempo. El tiempo nunca va a sobrar.
El tiempo nunca va a faltar. El tiempo siempre será justo y cuando lo hacemos teniendo a Dios en cabeza de la agenda, como administrador de esa agenda, el tiempo existirá. La inteligencia, importantísima. Discernir lo que yo traigo como creencia durante toda mi vida, desde cuando tenía 1, 2, 3, 4 años de vida, cuando pasé por la catequesis para mi primera comunión, cuando pasé por la catequesis para la confirmación, cuando pasé por todas las etapas de formación catequética que yo he debido recibir, incluso en el matrimonio, y llegar ahora a un proceso de formación en donde muchas oportunidades me piden, coja el cincel, coja la maceta y empiece a tumbar todo lo que trae construido para que pueda empezar a construir ahora una fe argumentativa, una fe que también tiene razón, que no es solamente una fe de creer en aquello que no hemos visto, sino una fe que se interpreta y se vive desde un discernimiento teológico. Eso es duro, eso es muy fuerte. De ahí que es importante que en la formación ministerial no nos quedemos únicamente con lo que medio leemos o lo que hacemos en el encuentro sincrónico. Es completamente importante que cada tema que recibimos lo cojamos, lo profundicemos, lo comprendamos, preguntemos, volvamos a preguntar, busquemos nuevamente información y con esa inteligencia que también ya se nos ha sido dada en la confirmación, empecemos a construir en nosotros un verdadero concepto que nos ayude a tener una palabra pastoral. La sabiduría es precisamente para que todo lo que recibimos dejemos de querer interpretarlo a nuestra manera, a nuestro modo, o peor aún, basado en todo aquello en lo que hemos sido educados desde una fe completamente natural en la que hemos crecido y pasemos a verlo, interpretarlo con una fe que se ha organizado dentro de un conocimiento y con sabiduría, pero con la sabiduría de la sencillez, la sabiduría del pastor, la sabiduría de aquel que quiere compartir, pueda entregar ese mismo mensaje, otra vez masticadito, más sencillo y más suave, a aquel que está sediento de recibirlo. ¿Encontramos sentido en esto que les acabo de decir a partir de la oración? Recibo 2 intervenciones, por favor. Uy, están hoy muy pasivos. ¿Qué pasó, muchachos, hoy? Ok, no tuve ninguna intervención. Bueno, espero que de pronto, perdón, ¿me están escuchando? Sí, sí, la escuchamos bien. Sí, claro. Ok. Espero que entonces, ya que no tuve 2 intervenciones, espero que el mensaje pueda calar algo en este tema. Empecemos con las ideas equivocadas sobre la pastoral. Pensar que es un trabajo exclusivo de la jerarquía, sacerdotes, obispos, religiosos. Pensar que el trabajo pastoral es única y exclusivamente un trabajo que los diáconos, que los presbíteros, que los obispos, ese es el orden sacerdotal. Yo creo que algunos se preguntará por qué aquí no dice sacerdotes y diáconos, porque es que el sacerdocio está conformado por obispos, presbíteros y diáconos. Entonces es el sacerdocio ministerial, el sacramento del orden que confiere el sacerdocio. Lo que pasa es que el diácono no lo ejerce. Obispos y religiosos, pensar que es únicamente una tarea de ellos, equivocado. Por eso tenemos una iglesia en donde la participación a veces es cerrada, pero adicionalmente a que es una participación que es cerrada dentro de la iglesia, nosotros mismos en muchas oportunidades nos encargamos de cerrar la puerta, porque yo soy el diácono, porque yo soy el presbítero, porque yo soy el obispo, y no permitimos que ideas frescas, propuestas frescas, entren
en el trabajo que se requiere a partir de la realización. Perdón. Pensar que el trabajo pastoral es una actividad de buena voluntad, que cuentan con la gracia de Dios, ¡ay, tan lindo! ¿Cómo se dedica? ¿Cómo ora de bonito? No, aquí no es un tema bonito ni dedicación, aquí es un tema de compromiso. Y no es un compromiso, reitero, de los sacerdotes, entiéndase, obispos, presbíteros, diáconos y de los religiosos. Es un tema de compromiso de todo bautizado. Desde ya les digo algo, la idea del trabajo y de la planeación pastoral es precisamente formar personas que se empoderen y que sean capaces de liderar la continuidad de cualquier trabajo pastoral que se emprende. Pensar que la pastoral es la aplicación práctica de la teología. Entonces empezamos a mezclar peras con manzanas. Empezamos a mezclar diferentes cosas y no. La teología es un estudio científico, un estudio relativo a Dios. Es la ciencia que se ocupa de conocer, entender y estudiar a Dios. Y la práctica de la pastoral es el corazón que se da al servicio en la entrega de la fe a los demás. La teología nos permite comprender mejor las cosas para que a partir de la comprensión mucho mejor que la que traemos, se vuelva algo como el dulce, como el dulcecito para aquellos que están recibiendo el efecto. Pero no quiere decir que si yo no soy teólogo, entonces no puedo hacer pastoral, o no quiere decir entonces que la pastoral se tenga que hacer desde el punto de vista teológico. Voy a hacer un paréntesis. Qué bueno que nosotros hiciésemos una pastoral teológica, miren la diferencia, una pastoral teológica para que las personas, todas las personas, tengan por lo menos una mínima concepción de lo que es la teología y cómo nos ayuda en la vida cristiana y en el día a día de nuestras vidas. Miren la diferencia entre hacer pastoral porque soy teólogo y hacer una pastoral con el ánimo de inculcar las bases más sencillas de teología en una comunidad. Pensar que sirve para conservar costumbres y tradiciones de la iglesia. Tampoco. Las tradiciones de la iglesia se han venido fundamentando a lo largo de la historia en la medida que la misma historia se ha encargado de ayudarnos a construirlas. Pero no significa que esas ideas, costumbres y magisterios no necesiten una actualización. Siempre se necesita hacer una actualización, no un cambio, una actualización a las circunstancias de hoy en día. Un tema práctico, ya que todos son, la mayoría son de México y Diego está ya muy cerquita de Las Lajas. ¿Cuánto tiempo se lleva estudiando a la Morenita, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la imagen? ¿Cuánto tiempo se lleva? Y cada vez que se estudia algo, aparece algo nuevo que mostrar y a partir de eso algo nuevo que se muestra, entonces podemos impartir una nueva pastoral que hace que las personas cada vez se acerquen más a ese sentir, a ese vivir desde esa historia que tenemos de costumbre en este caso. O en Las Lajas exactamente lo mismo. ¿Hace cuánto que los indígenas de esa región del país hicieron o empezaron a trabajar por la construcción del santuario? Pero no nos quedamos con la construcción. Seguimos viendo, pensando y cosas cómo se van actualizando que nos permiten que cada vez podamos difundir un mensaje que arraigue en las personas. Así que no es solamente la tradición. Pensar que la pastoral la forman técnicas, métodos, programas, planes, etcétera. No. Si bien es cierto, la pastoral tiene una técnica, tiene un método, tiene un programa, tiene una planeación, no quiere decir que quien no la hace no pueda participar. No. Por el contrario, la técnica, el método, el programa, el plan de pastoral lo que va a dar como resultado es la necesidad de que muchas personas se involucren en esos trabajos y lo podamos llevar adelante. Visto esto, ¿qué es la pastoral? Miguel, regáleme por favor una lectura. ¿Cuál de todos, padre? Ay, Dios mío, ahí sí me corcharon. El primer Miguel que me haya contestado, qué pena. Yo soy.
Miguel Herrera. El- Dice, ¿qué es pastoral? Tonelli la define como la acción multiforme de la comunidad eclesial, animada por el Espíritu Santo, para la actuación en el tiempo del proyecto de salvación de Dios para el hombre y para la historia, en referencia a las concretas situaciones de vida. ¿Tenemos aquí a alguien cercano a la enseñanza de la lengua, que sea lingüista o que sea profesor de español o algo así? Ninguno. No, no tanto así, pero si te sirve un aficionado, Ah, excelente. ¿Qué es un verbo? la acción que, bueno, es la parte de la oración que indica la acción ¿De quién? del sujeto. Excelente. Miren lo que nos dicen en la pastoral. La acción, si volvemos al concepto que nos acaban de dar del sujeto, ¿quiénes son los sujetos? Nosotros. La acción multiforme. Démonos cuenta que no es una forma, es multiforme. Y lo primero que los quiero invitar a pensar es, cuando ustedes van a cualquier parroquia, ¿qué se encuentran en todas las parroquias? Como grupos, alguien que me regale, que me diga, vea, donde yo vaya siempre me encuentro un grupo de. Un grupo de catecismo y un grupo de liturgia normalmente. Normalmente. De rosaristas. Las viejitas de la vela perpetua. Ese es el mejor que me han podido dar. Las viejitas de la vela perpetua. Alguien, por Dios santo, se ha sentado con las viejitas de la velita perpetua, o que en otras parroquias y en otros países les llaman las adoradoras. Alguien se ha sentado con ellas a que no solamente hagan su adoración, sino que encuentren un sentido en la adoración de acuerdo con lo que pasa día a día en su parroquia. ¿Alguien? No. Si somos sinceros, alguien llega y dice, ay, qué bonito, a mí me gusta eso que hacen, yo quiero hacer lo mismo. Y entonces a la persona la reciben, le cuentan un cuento como de 2 horas y ya se volvió viejita de la vela perpetua. ¿Estoy diciendo alguna mentira? Creo que no, padre. Vayámonos para el grupo de catequistas. ¿Y tú cómo te volviste catequista? Entonces no falta siempre el catequista. Es que yo llevo 25 años haciendo catequesis en las parroquias, porque yo antes estaba en la parroquia de no sé dónde y ahí hacía catequesis. Ahora estuve en la parroquia de tal otra y ahí hacía catequesis. Y ahora estoy en esta parroquia y aquí hago catequesis. ¡Ah, qué bien! Y cuéntame una cosa, ¿para qué la catequesis? Ah, pues la catequesis es para enseñarle a los niños cuando hacen la primera comunión, cuando van a confesarse. Entonces, ¿y qué les enseña en la catequesis? Que se aprendan los mandamientos, que se aprendan el Padre Nuestro, que se aprendan el Ave María, que se aprendan el credo. ¿Estoy equivocado? No. No, padre. Alguien se ha sentado con los catequistas a decirles, venga, ustedes saben que la catequesis es la enseñanza básica de la iglesia y que al ser enseñanza necesita pedagogía y que al necesitar pedagogía, nosotros mismos como catequistas necesitamos capacitarnos en pedagogía. No falta el que dice en pedagoqué. ¿Me equivoco? No, para nada. Esta palabra multiforme nos invita a que dejemos de mirar lo que por naturaleza existe y empecemos a hacer otras cositas. Y de pronto a alguien se le ocurre hacerlo así y decir, ah, yo voy a hacer una pastoral transversal. Ay, ¿cómo así que una pastoral transversal? Sí, vamos a hacer una pastoral de comunicación. Ay, qué bueno, vamos a tener emisoras. No, vamos a trabajar para que cada grupo, este otro, aprenda a comunicar desde lo que hace. Aprenda a hablar desde lo que hace. Oiga, pero eso no existe. Por eso es que es una pastoral, porque no existe y la necesitamos. Los invito a pensar por un momento en esto. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados,
Cuando nos hablaron de Adán y Eva, nos dijeron que Adán y Eva fue el primer hombre, la primera mujer, y Dios los creó y de ahí venimos todos. ¿Verdad o mentira? Sí, eso nos Cierto. enseñó. Y nos quedamos con eso. Yo todavía, a mí todavía me da vueltas en la cabeza esta. Si usted le dice hoy eso a un chico de 10 años, el chico de 10 años se va a quedar pensando y le va a decir, pero venga, si nosotros venimos de un hombre y de una mujer y de ahí venimos todos, pues ahí hubo incesto. ¿Cierto que sí? Sí, Sí, claro. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a explicar? Que es un misterio y entonces que como misterio no lo podemos entender, pero que así es. Esa es la respuesta que vamos a dar hoy en día. no sé, ni ellos no se la van a creer. No. Y usted y yo que hoy estamos sentados aquí, sinceramente, ¿no la creemos? No, ¿cómo cree? No se puede. ¿Dónde está la pastoral en las parroquias? Que no se llame pastoral bíblica. Entonces, pastoral bíblica. Vamos a leer hoy el capítulo 3 de Juan, del capítulo 3, versículo 1 al 24. Lo leemos. ¿Y qué nos dice Dios? Entonces hacemos una lección divina que, por cierto, se volvió como una receta. Primero, agregue 5 huevos. Segundo, media taza de azúcar. Cuarto, media taza de chocolate. Bata durante 30 segundos. ¿La lección divina se volvió a eso? No. ¿Dónde está en las parroquias la pastoral que nos ayude a tener una comprensión amplia de lo que la palabra de Dios nos transmite? ¿Qué es Adán? ¿Qué es Eva? Es más, ¿existió Adán y Eva? Uy, ¿cómo así? No, pues si la Biblia lo dice es porque es verdad. Claro que es verdad. La respuesta es sí, sí existieron. Pero un momento, ¿cómo comprendemos la noción de existencia para verlo desde el Génesis, desde la Sagrada Escritura? ¿Ustedes no creen que ese tipo de cosas nos podría ayudar a que muchos católicos, incluyéndonos nosotros, ustedes y yo que estamos aquí sentados, dejemos de decir tanta barrabasada? ¿No les parecería a ustedes? Sí, sería muy interesante, padre. Sería fenomenal que lo pudiéramos hacer. Pero ¿dónde están esos grupos? No nos dan chance, padre. ¿Cómo que no nos dan chance? Yo les voy a enseñar aquí a que les den chance, no se preocupen. Nos estamos preparando para eso. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que les estoy diciendo, señores, es con esta introducción y a partir de la definición que nos da el señor Tonelli, espero que tomen nota del señor Tonelli, investiguen un poco de Tonelli, es un personaje bien interesante. Lo que les estoy diciendo es que hoy, con esta formación en este camino que estamos iniciando, no podemos llegar, continuar en las parroquias únicamente involucrándonos con la pastoral que ya existe hace mucho tiempo y que ya sabe qué tiene que hacer. Los catequistas, los de las viejitas de la vela perpetua, el grupo de pastoral social, hay que buscar verdaderamente en dónde hay una necesidad pastoral para que efectivamente seamos multiformes. Me dicen, es que no nos dan chance, no nos dan espacio. No, es que nadie nos lo va a dar. El espacio, el lugar, lo tenemos nosotros que entrar a ganar. Por eso por eso ustedes van a ser diáconos y yo soy diácono. Por eso cargamos una parrilla, porque nos tenemos que ir nosotros mismos a ponernos a asar en la parrilla y llegar precisamente con esa propuesta que rompe, que cambia absolutamente todo. Tengo una pregunta, padre. ¿Es el mismo caso de Lot con sus hijas en este pasaje con el de Adán y Eva? No le entendí la pregunta. Digo que si tengo una duda, en el pasaje bíblico de Lot con sus hijas, donde dice que lo emborrachan y que de ahí viene una descendencia. Sí. Entonces, Sí, es casi lo mismo, ¿no? exactamente. O sea, emborracharon a Lot de verdad. Ajá. ¿Qué es borrachera en primer lugar? No, pues borrachera es que usted se sienta y saca 3 botellas de tequila y se las toma en 15 minutos. Quedó borracho. Eso es borrachera hoy. ¿Y qué era borrachera hace 5.000 años? Sí, exactamente lo mismo. Muchas gracias.
¿Isidro está por ahí? No está Isidro. ¿Teodoro está por ahí? ¿Sergio está por ahí? Sí, padre, presente. Sergio, Perdón. adelante con esta lectura. Según Juan Bautista Capellaro, es la actividad de la iglesia orgánica y jerárquica a favor de un hombre concreto. Qué bonito. Miren, actividad orgánica, es decir, que no es de uno, es de un organismo. Y jerárquica, es decir, aquellos que pertenecen a la jerarquía participan a favor de un hombre concreto, y ese hombre concreto es, sin ninguna duda, el cristiano. La comunidad. La comunidad. Pero miren, cuando yo les digo el cristiano no les estoy diciendo únicamente el católico. Tenemos que tener actividad de iglesia con el luterano, tenemos que tener actividad de iglesia con el ortodoxo, tenemos que tener actividad de iglesia con el bautista, con el menonita, con todo aquel en donde podamos compartir ante nada a Jesucristo. Y a partir de ello poder descubrir el camino por el cual nos llama. Y si logramos descubrir eso, a partir de esa actividad de la iglesia, una actividad orgánica, encontraremos que todos debemos ir por el mismo camino. Todos. Por eso San Juan Bautista Capellaro, también los invito, tarea, que revisen un poquito sobre él. Nos dice que es algo que hacemos en favor del hombre concreto. Y el hombre concreto es aquel al que Dios le ha dado la vida. Y con más vera aquel que hoy se llama cristiano. Sigamos, Sergio, por favor. Sergio, adelante. En una mirada de conjunto es el servicio propio de la iglesia. Paremos ahí, paremos. Vamos una por una, Sergio. Sí, está bien, padre. Servicio propio de la iglesia. El servicio de la iglesia es el trabajo pastoral. Ese es el servicio de la iglesia. Y miren esta palabra como me gusta. Ustedes se han dado cuenta cuántas veces salen a insistir. El Papa lo acaba de decir, que el diácono es el custodio ¿de qué? Del servicio. Así que si el servicio propio de la iglesia, la pastoral, adivinen a qué estamos llamados nosotros, a custodiar el servicio pastoral de la iglesia. La pastoral es, sigamos, Sergio, por favor. A las personas y a la comunidad pueblo. Miren esa diferenciación. A las personas, aquí me están diciendo, a todo el mundo, a todo el mundo. El trabajo pastoral es con todo el mundo. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta no le preguntaba si usted era católico o no era católico, si venía a misa, si no venía a misa. Ella sencillamente le interesaba que a través de sus actos se manifestara el amor de Dios. A todo el mundo. Entonces aquí estamos diciendo a todos. A la comunidad, porque evidentemente al estar perteneciendo a una parroquia, al estar asignados, al tener un oficio pastoral, pues mi trabajo y mi servicio debe estar muy orientado a esa comunidad. Y al pueblo es cuando hacemos precisamente referencia a aquellos que seguimos esta fe católica, que vivimos esta fe católica. Sigamos, Sergio. De un tiempo, época y de un lugar, cultura. Esto nos dice lo que yo les estaba diciendo hace un momento, estimados hermanitos. No podemos estar hoy en día catequizando de la misma forma que nos catequizaron a nosotros. El mensaje catequético es el mismo, claro que sí. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Pero la forma, en el tiempo, en la época, en el lugar y en la cultura, sí.
Por eso es que el mensaje necesitamos tomarlo, hacerlo hermenéutico y convertir la forma, el tiempo en el que lo transmitimos de acuerdo con lo que hoy vivimos, no con lo que se vivía hace 20, 30, 50, 100 o 200 años. Sergio, ¿para qué? Para que respondan progresivamente a su vocación, a la comunión con Dios y a la santidad. Progresivamente. Importante. La pastoral es un trabajo progresivo. Y como es un trabajo progresivo, progresivamente la comunidad, las personas y el pueblo responderán. La fe, de hecho, es un trabajo, es un proceso. Aquí podríamos sentarnos en este momento a discutir por un instante cómo ha sido nuestro camino de fe. Y si les pregunto qué estábamos haciendo nosotros hace 30 años, le apuesto que más de uno más bien apaga la cámara, empezando por mí, apaga el micrófono, cierra la sesión y se va, porque me daría hasta pena ponerme a decir lo que hacía yo hace 30 años. ¿Cierto que sí? Cierto, padre. De todo lo que ha pasado en estos años. Progresivamente nos hemos encontrado con un Señor, como le ocurrió a Pablo, que nos está diciendo, ¿por qué me persigues? Óyeme, pero si yo no te estoy persiguiendo, claro que sí, con tus actos, con tus gestos, con tus hechos, con la forma que tienes de tratar a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá, si estamos hablando entre nosotros, entre hombres, con la forma que tienes de no ocuparte de tus hijos, con esa despreocupación tan grande que tienes, me estás persiguiendo. Y entonces cuando nos dijo eso, así no nos hayamos dado cuenta, empezamos a cambiar algunas cosas. Empezamos a volvernos moderados, empezamos como a dejar de estar tanto afuera y empezamos a estar... Muchas cosas empezaron a cambiar progresivamente. Y eso me dice que el trabajo pastoral no es hacer una actividad y ya, ¡ay, tan bonito la pastoral que hizo hoy! No, no hizo ninguna pastoral, hizo un evento, hizo una actividad. Progresivo es precisamente que el trabajo pastoral continúe. Sigamos, Sergio. Como personas y como comunidad pueblo. ¿Dónde dice aquí diáconos? ¿Dónde dice aquí presbíteros? ¿Dónde dice aquí obispos? Nos dice que el trabajo pastoral lo hacemos como ¿qué? Personas. Como personas. Nosotros mismos somos el testimonio. Lo que nos ha pasado en nuestra vida. ¿De qué letrina fuimos sacados? Si es el caso. Para que precisamente como persona le podamos decir a otros, si yo pude, tú puedes. Pero yo no pude solo. Yo tuve que tener una mano, una compañía, y esa compañía fue, ¿cuál fue tu compañía? Una persona que hoy dice eso, que puede ser el diácono, que puede ser el presbítero, que puede ser el obispo, más otra persona que empieza a decir, sí, es que yo alguna vez hablé con el diácono, con el presbítero, con el obispo, y mire lo que me pasó, ese se lo contó a dos, más otra persona, vamos a terminar siendo una comunidad, un pueblo que caminamos en un mismo sentido. ¿Para qué, Sergio? Y alcancen la salvación, liberación en Cristo, y acontezca y se dilate el reino de Dios. Se dilate es que el reino de Dios crezca. ¿Y por qué crece el reino de Dios? ¿Por qué va a crecer el reino de Dios? Porque precisamente con muchas concepciones equivocadas que tenemos, creemos que en la iglesia, creemos que bajo la guía de Dios somos prisioneros y estamos limitados, y no es así. No hay persona en el mundo que tenga más libertad que un cristiano que conoce su fe, porque actúa por convencimiento, porque se controla por convencimiento y porque se cuestiona a sí mismo por convencimiento, y eso es libertad. No hay en el mundo. Comparen ustedes con los musulmanes, comparen ustedes con los testigos de Jehová, comparen ustedes con los menonitas, comparen con los luteranos y se darán cuenta que la iglesia donde realmente hay una libertad para el hombre es en esta iglesia. Pero no lo hablemos desde iglesia. Cuando nos preguntan, oye, pero qué bonito vives tu vida, cuéntame, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, qué bien, ¿a qué comunidad asistes? A la católica. No, pero entonces, ¿cómo así? Claro, el católico es cristiano. El cristiano puede ser católico. Y es aquí donde vivimos esa libertad. Entonces, si estamos diciendo que el trabajo pastoral
cobra un sentido, tiene una realidad. Por ende, la pastoral en realidad, ¿qué es? Ay, perdón, me pasé. Primero, la expresión inmediata y concreta del mandato misionero del Señor. Dijo el Señor algo así como, ay, Dios mío, perdóneme. Bueno, el Señor dijo, vayan, vayan. Y la expresión inmediata y concreta del mandato misionero de Jesús es ir, marchar, buscar, encontrar, trabajar. Vayan. Y hoy aquí a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, nos está diciendo, vayan. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿a qué voy, Señor? ¿Voy a qué? Y seguramente el Señor nos responderá, vayan a hacer aquello que les he encargado. ¿Qué me encargaste, Señor? Ser diácono, ¿te parece poco? ¡Ay, qué bueno, Señor! ¿Y qué necesito para eso? Prepárate muy bien. Prepárate muy bien porque en el camino vas a encontrar retos, desafíos, vas a encontrar personas diferentes, vas a encontrar personas que no creen, algunos que creen a su manera, algunos que se han inventado un Jesús propio. ¿Y qué tengo que hacer? No pelees con ellos. Acógelos. Contágiales. Ni siquiera enséñales hoy en día. Contágialos. ¿De qué? De eso que estás viviendo hoy. Por eso es un recurso inspirado, miren, inspirado en el Evangelio. Y en el Evangelio Jesús muchas veces mostró la libertad que daba en muchas y en diferentes oportunidades. Si se quieren ir, váyanse. Pero les dijo eso cuando ya los tenía, mejor dicho, supremamente enamorados. Era el amor tan grande que era muy difícil decir adiós. Eso quiere decir que nuestro trabajo en la pastoral, que es la misión de la iglesia, tiene que ser un trabajo que enamore, para que cuando sencillamente digamos quien se quiera ir, váyase, pues como los discípulos, casi ninguno se quiera ir. Presente en el mundo, la historia en las personas para construir el reino. Este trabajo está presente, aquí y ahora, porque como lo vimos en el módulo anterior, hablamos de historia sin darnos cuenta que nosotros mismos, hoy por hoy, estamos también construyendo una historia que se va a contar dentro de algunos años. Así que hay que tener en cuenta, ya teniendo claro el concepto de pastoral, como lo vimos 2 diapositivas atrás, la pastoral, para que sea equilibrada, debe tener 3 columnas en las cuales se debe trabajar. Primero, la praxis, nuestra propia práctica. Si nosotros somos de una corriente de que la práctica nuestra se limita al ejercicio de un trabajo en el altar, se limita al ejercicio de una actividad completamente clerical, que es a eso a lo que se refiere el Papa, no se clericalicen, y no se lo dice solo a los diáconos, se lo dice también a los obispos, se lo dice a los presbíteros, no se clericalicen, es decir, no piensen que su trabajo se agota en la liturgia, no, llévelo a la práctica, ¿dónde? En el trabajo. ¿Dónde? En la familia, ¿dónde? En la comunidad, ¿dónde? Jugando un partido de fútbol, ¿dónde? Compartiendo con los amigos, en la práctica. Qué bueno que le digan a uno, oye Juan Carlos, pero desde la última vez que te vi ahora te encuentro muy cambiado, ¿qué ha pasado? Ahora estás más sonriente, ahora eres más amable, ya no se te nota diciendo tantas palabrotas cada rato. Pues, chévere verte así, ¿qué ha pasado? Ah, no, hermano. Y vamos a la práctica. El estudio y la reflexión. Esto no es un tema únicamente de que yo lo aprendí hoy y lo voy a enseñar así toda mi vida. No. Estudio y reflexión. La palabra de Dios es viva y eficaz. Parece una espada de doble filo que atraviesa el corazón del hombre. Solo que la palabra, a diferencia de la espada, no mata. La espada sí. Yo quisiera que esa espada me atravesara todos los días. Uy, no, pero qué pereza sentir todas las veces el mismo espadazo. No. La espada nos debe tocar de una manera diferente y por eso tengo que estudiarla y reflexionarla.
Por eso tengo que saber pensar en la situación diaria. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué está ocurriendo? Estamos en medio del COVID. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué harían sus discípulos en medio de esta situación? Encontrar una respuesta bíblica, pero no solamente como dicen nuestros hermanos separados. ¿Qué dice el capítulo 4 del versículo? No. Es encontrar una respuesta amplia, en contexto, en la Sagrada Escritura, discernida, que nos hable de la situación hoy en día. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Estudiarla, es decir, saber en dónde está, y reflexionarla, es decir, dejar que Dios inspire en nosotros lo suficiente para enseñarlo y transmitirlo. A veces pienso en eso. ¿Cuántas veces he pronunciado yo una homilía en mi vida? Y entonces hago cuentas. Yo llevo 7 años como diácono, ya casi 8, y generalmente participaba en 2 Eucaristías el domingo y celebraba por lo menos 3 liturgias de la palabra. Y por gracia a Dios, el párroco siempre me encomendaba la homilía en una de las misas, más 3 liturgias de la palabra. Eso multiplicado por 52 y por 7, muchísimas. Entonces yo debería tener un librito, pues como el Evangelio de cada año se repite cada 3 años. Entonces yo debería tener un librito listo, la homilía de hoy para el hijo pródigo. ¿Ya arreglado el problema? No, no. Hay que volverla a leer. Hay que volverla a sentir en la realidad de hoy. ¿Quién es el hijo pródigo de hoy? No es el mismo de hace 2 años, 3 años. Hoy el hijo pródigo es otro. Hoy el hijo pródigo es el que está por fuera de su país, como en mi caso, que soy colombiano, pero vivo en Canadá. Hoy el hijo pródigo es ese que anhela volver a su país, que quisiera que su país se comportara de cierta manera, y que de pronto todo el tiempo quiere que los otros cambien. ¿Y yo mismo qué puedo cambiar? A lo mejor yo soy el hijo pródigo que necesita llegar con un cambio. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo cambian las cosas, no? Y un tercer elemento, la espiritualidad. No vivir esto a la ligera. La espiritualidad hay que vivirla. A veces podemos sonar canzones con esto delante de los demás, pero la espiritualidad hay que vivirla. Y la espiritualidad se vive desde nuestra propia realidad, primero que todo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué debo sostener? ¿Qué debo reforzar? ¿Cómo puedo reorganizar mi vida? Estar en un constante reflexionar sobre mí mismo, no para alcanzar una perfección. Miren esta palabra, para alcanzar un equilibrio que me mantenga en una dinámica de vida en donde yo mismo encuentre algo en mí. Y eso, a través de la praxis, y eso a través del estudio y la reflexión, lo quite desde lo teórico y verdaderamente lo convierta en algo que se mide. Aquí nos dice el autor de esta presentación, que no soy yo el autor de esta presentación. Ay, no le mostré la primera diapositiva, no me acuerdo. Nos dice un concepto muy sencillo. La praxis es con el conocimiento y las riquezas, carencias, posibilidades y límites a aquellos a quienes se sirve. Con lo que somos. Por eso necesitamos tener una dinámica. Porque si todas las veces, ya viene allá ese, el estudiante del diaconado que es todo mal geniado, pues sí, a lo mejor nos vieron mal geniados. ¿Quién dice que no? A lo mejor yo era así. Pero que digan, uy, ahí viene el mal geniado, y llegue uno con una sonrisa, con un comportamiento diferente. Uy, se le quitó el mal genio, como que lo están tratando mejor en la casa, como que uy, ahí, ese cambio, esa vida es lo que me permite mostrar que las cosas sí se funcionan. Por ende, la praxis la podemos resumir en un compromiso práctico y concreto y un servicio a favor de las personas, desde mi espiritualidad, desde mi reconocimiento, llevado a la práctica, concreto en mí y en una comunidad, en un servicio y favor a las personas. Tarea, estudio y reflexión continua, estudio, análisis de la realidad, investigación. Queridos hermanos, esto es algo que nos falta muchísimo a nivel de pastoral, estudiar continuamente la realidad de las cosas, conocer las situaciones, por qué pasan, por qué ocurren, qué las genera. Yo no he podido entender cómo cuando llevan a juicio a una persona que ha matado a otra, lo primero que se buscan son los atenuantes. Aquí tenemos algún abogado, perdón, entre ustedes. No. ¿Tenemos a alguien dedicado a la construcción?
Tampoco. Sí. Yo. ¿Quién? ¿Quién me dijo que dedicaba a la construcción? Raimundo. Raimundo, usted que es un hombre que se dedica a la construcción, a usted lo llaman y le dicen, Raimundo, venga, es que necesito que me ayude con un trabajo en la casa porque resulta que la pared se me agrietó. Usted llega, mira la grieta y dice, no, eso toca tumbar esa pared y volverla a hacer. ¿Es así? Obviamente que no. ¿Qué hay que hacer? Se tendría que buscar otras alternativas. Por ejemplo. Por ejemplo, estudiar la grieta, las causas, y si la pared en este caso está, puede resistir la reparación. Y después de que hace todo eso, ¿qué hay que hacer? Ir a la acción. Gracias, Raimundo. ¿Por qué no hacemos eso mismo con las personas? ¿Por qué cuando vemos la prostituta, vemos a la prostituta como eso, como la prostituta? ¿Por qué no la podemos mirar como una mujer que por alguna razón está metida en ese mundo? ¿Por qué no podemos mirar lo mismo al que está consumiendo drogas? Recuerden que nosotros tenemos que mirar desde los ojos del pastor. Como la grieta que vino a visitar Raimundo, ¿qué la ocasionó? ¿De dónde sale? ¿Será una humedad? ¿Será que el terreno se está asentando? ¿Será que la construcción es muy reciente? ¿Estoy diciendo cosas ciertas, Raimundo? ¿Usted que es el que sabe? Perdimos a Raimundo. ¿Por qué no podemos mirar qué agrieta la vida de esa persona? Antes de entrar a ser jueces, no, nosotros somos pastores. ¡Ay, cómo así! O sea que usted tolera la prostitución. No, yo no tolero la prostitución, pero es que Jesús abrió los brazos en la cruz por todos. Y si yo no hago por lo menos el intento de conocer a esa mujer que ejerce la prostitución, bueno, y hoy en día también los hombres, eso es parejo. Si yo no hago el intento de conocer a ese joven, a esa persona que consume drogas, si yo no hago el intento de conocer a esta persona que está robando, ¿cuándo voy a saber desde el corazón de Jesús qué debo tocar en él para que su vida cambie? Para que abandone la prostitución, para que abandone las drogas, para que abandone el delito. ¿Cuándo? Y esto es muy importante. El discernimiento no se hace a la ligera. Hay que basarlo, hay que apoyarlo en bases, en principios científicos. La pastoral necesita que involucremos. Si yo no soy psicólogo, pues mi trabajo pastoral tiene que estar acompañado de un psicólogo, tiene que estar acompañado de un médico. Si yo soy un agente pastoral de la salud, pues qué bueno que tengamos un grupo de médicos, de enfermeros, de enfermeras que nos acompañen y tal vez ellos así se vayan contagiando también para que la próxima vez ya no tenga que ir yo y la enfermera, sino que vaya solo la enfermera, porque aparte de que es enfermera en la pastoral de la salud, es también una persona que hace pastoral de la salud, pero para eso tenemos que saber integrar los principios científicos. Para no ser solamente acción empírica de intuiciones, de improvisaciones y de superficialidad. De ahí la importancia, por ejemplo, de la homilía. La homilía no puede ser sencillamente algo que yo ya me aprendí, ya me lo sé de memoria, ¿no? El evangelio hay que volverlo a leer, hay que volverlo a escuchar, hay que volverlo a entender, hay que volverlo a predicar. ¿Lo mismo de hace 3 años? No. De pronto se puede parecer, pero nunca será lo mismo. La espiritualidad es indispensable, como ya les dije, para involucrar la praxis, la ciencia y el estudio con la experiencia de Dios. Todos, sin excepción, tenemos una experiencia de Dios particular. Y qué bueno sería que entre ustedes se reunieran y empezaran a compartir eso entre ustedes. Oye, ¿cuál fue tu experiencia de Dios? Y dejarlo que cada uno cuente cuál fue lo que él considera haber sido su primera experiencia de Dios en la vida. Y verás cómo nos vamos a dar cuenta que Dios se manifiesta de maneras tan diferentes en cada uno de nosotros. Al principio se movía sobre las aguas, a Moisés sobre la zarza ardiente, a Abraham
se le manifiesta en medio del desafío. Hay que matar al hijo. Y así a lo largo de la historia tenemos tantas experiencias y esas experiencias nos pueden contar tanto de la manera como vemos a Dios. Miren esta diapositiva y vamos ya acercándonos al final de nuestra sesión de hoy. Hay unos problemas de mentalidad teológica. Esa mentalidad consiste en que muchas veces no sabemos qué imagen de la iglesia transmitir. Y entonces siempre por equivocaciones, por creencias, estamos transmitiendo una iglesia que parece un cuadro, es decir, no nos podemos salir de esas paredes, no nos podemos salir de esos límites, y entonces nosotros transmitimos la imagen de una iglesia que no tiene ni da libertad. Debemos conocer nuestra iglesia, lo que realmente vivimos dentro de ella, porque la mayoría de hermanos que se han separado de nuestra fe católica es porque se fueron sin conocerla, pero peor aún, dentro de la iglesia no hay muchos que puedan enseñar lo que es verdaderamente la iglesia, como una realidad de Cristo, como un deseo de Cristo. Saber qué iglesia se quiere edificar. Partamos de que estamos hablando de la iglesia doméstica. Cada vez que hay un matrimonio se funda una nueva iglesia. Una iglesia pequeña que hace parte de una gran iglesia. Y si partimos de ese principio, entonces, ¿qué iglesia estamos construyendo allá? Y si lo trasladamos a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿qué iglesia se está construyendo allá? Y si lo trasladamos al barrio, a la ciudad, ¿qué iglesia se está construyendo allá? Y eso solamente lo podemos, bueno, ya vamos a mirar desde dónde. Tercero, ¿cómo interpretar a la iglesia? ¿Cómo hay que comprender todo aquello que la iglesia nos entrega? ¿Por qué la iglesia critica el uso de un preservativo, de un condón? La respuesta, porque es que eso no es parte de la mentalidad de Dios. No, eso tiene un contenido mucho más amplio. Lo que la iglesia reflexiona a partir del preservativo, ¿por qué no? ¿Qué elementos, qué situaciones tiene? ¿Por qué la iglesia lo ve y lo considera así? Entonces dejamos de vender una iglesia anticuada, como la llaman hoy en día, una iglesia anticuada, y empezamos a mostrar una iglesia que reflexiona, que discierne y que lo que quiere precisamente es trabajar por la felicidad del ser. Y la felicidad no está en el libertaje ni libertinaje, sino en la libertad. Lo que se pretende anunciar y promover. Aquello que queremos que quede como esta flechita, quede como esta otra y quede en ese ser al que Dios nos invitó a transmitirle su palabra. Hay unas soluciones para eso. Aclarar nuestra mentalidad teológica, es decir, tener claridad en qué línea, en qué corriente estamos. No todas las personas que tienen una formación teológica tienen un espíritu pastoral y solamente hay dos opciones, o lo desarrolla, lo aprende, o entonces dedica su vida a otro tipo de trabajo que no sea la pastoral. Y recordar que transmitimos la imagen que tenemos de nuestra iglesia. Es decir, si nosotros somos personas, en el caso específico de nosotros, ustedes que se están formando o yo que soy ordenado, entonces en la iglesia parecemos unos angelitos. Eso cuando sudamos parece agua bendita y cuando llegamos a la casa parecemos unos demonios, conservamos el machismo, queremos imponer, problemas por los que todos hemos pasado. Pues, ¿qué imagen de iglesia estamos transmitiendo? ¿Qué cree que diga su esposa? ¿Qué cree que diga su hijo de nosotros mismos? Mientras que cuando vemos que a través de este proceso nuestra mentalidad, nuestro comportamiento empieza a cambiar, a mejorar, a volverse óptimo, como diría un ingeniero industrial, a optimizar el proceso de nuestra vida, entonces nos damos cuenta que estamos transmitiendo la imagen de una iglesia que verdaderamente transforma la vida, no por la acción de la iglesia, sino por el espíritu que inunda y que inspira a la iglesia. Tenemos unos elementos que tenemos que combatir. Este es gravísimo, la improvisación. Yo me atrevería a decir que es uno de los más graves, el primero, improvisar. No se trata de improvisar, se trata realmente de hacer un proceso en donde yo mismo me prepare para aquello que realmente quiero dar, quiero entregar,
y que no es lo que nace de mí, sino lo que el Señor me inspira, no improvisar. Por eso a mí me parece fuerte los lectores en cada parroquia que llegan 2, 3, 5 minutos antes y la primera vez que leen la palabra que van a transmitir es cuando se paran en el ambón a hacer la lectura. No. Si usted es lector de una parroquia, usted debe estar leyendo aquello que va a leer por lo menos 1 o 2 días antes y 1 o 2 veces, entenderlo, comprenderlo y sentirlo, porque simplemente esta no es una clase de ministros ministros extraordinarios de los lectores. Pero el hecho de que yo cambie mi tono de voz, que yo lo module en el tipo de cosas que voy a transmitir, dice que yo he preparado y he sentido esa palabra en mi vida. Un segundo elemento, el individualismo. Aquí no se trata de acciones particulares, como lo dijeron ustedes al comienzo, yo hice, esta es mi obra. No. Si no hay trabajos, como lo voy a pintar aquí, de conjuntos de realidades que se unen, que hacen una intersección entre ellas, no hay pastoral, hay proselitismo, que es diferente. Un tercer elemento, la dispersión. Del individualismo nace la dispersión, cada uno por su lado. Aquí en el individualismo yo hago lo que quiero hacer y aquí en la dispersión lo hago donde lo quiero hacer. Perdón, lo que vino a hacer se necesita acá. Solo lo que usted sabía hacer es que yo toda la vida he sido miembro del comité litúrgico, entonces esta vela hay que prenderla con esta ceñita que tiene acá orientada hacia el norte, porque si no, no, hermano, más bien estudia el viento, más bien estudia la teoría del fuego, para que pueda enseñar a las personas por qué ese símbolo, por qué esa posición, qué es lo que viene con él. Un cuarto elemento súper complicado, aquí no me apareció porque es rojo. Cuarto elemento, la discontinuidad de nuestras acciones. Hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra. Y lo peor es que lo que hicimos hoy versus lo que se hizo mañana, pues nada tiene que ver una cosa con la otra. Terrible. Rompemos precisamente con ese proceso, con esa dinámica de que sea un aprendizaje continuo. Y estos 4 unidos rodean uno más grande que es precisamente el centralismo. Solo yo hago, solo yo digo, solo yo no. Si usted va a ser diácono, si usted va a ser un agente de pastoral, lo primero que debe aprender es que en usted no están concentradas las cosas. En usted está la habilidad para que otros aprendan esas mismas habilidades y puedan realmente ser multiplicadores de ese efecto que el Señor nos llamó a tener y a hacer. Diego, usted empezó la oración, por favor, terminemos con esta frase. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. 1 Corintios, versículo 18, para que la revisemos. Qué importante y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta que la cruz es un problema para todos aquellos que no la hemos visto como lo que es, un premio y un regalo. Hola, hola. Sí. Me cambiaron aquí el orden. Me cambiaron el orden de los botones aquí. ¿Sí ven? Por hacer siempre lo mismo. En vez de oprimir cerrar la presentación, oprimir fue cancelar la llamada porque literalmente cambiaron el orden de los botones en el Skype. Por lo menos la versión que yo tengo. Ahí está. Este es un ejemplo práctico de lo que no se debía hacer. Como ya lo hice, entonces vuelvo y lo hago. No, como ya lo hice y funcionó, entonces lo renuevo y lo hago nuevo cada día. Muy bien, mis queridos hermanos, me gustaría escuchar de ustedes 3 intervenciones. Ojalá pueda tener de verdad la participación. Hoy los noté un poco pasivos sobre esta presentación con la cual hemos iniciado nuestro proceso de pastoral fundamental. Me gustaría escucharlos. 3 intervenciones, por favor.
Sergio. Sergio, adelante. Me queda claro con todo lo que hemos escuchado hasta ahorita, con parte de las lecturas que hemos leído anticipadamente, que el objeto de la pastoral es generar agentes pastores que se conviertan en personas que por sí mismas se muevan posteriormente. Sin embargo, una situación que se da mucho en nuestra parroquia es de que, por ejemplo, que tiene que ver con esto, con la pastoral, de que llega un sacerdote que es muy motivador y muy convincente, muy alegre, muy ameno y contagia a mucha gente. Y luego cuando se va el padre, todo el mundo lo extraña, todo el mundo se quiere ir con él. Y la verdad, yo noto ahí un pequeño error porque realmente toda esa gente, en lugar de quererse ir con él, debería estar motivada a quedarse y a propagar lo que han aprendido de él. Porque después llega un sacerdote que es, digamos, más o menos apático, serio, regañón, y pasa lo contrario, o sea, tomamos otra actitud diferente. ¿Es un error esto en la pastoral o qué es lo que pasa con nuestra comunidad o con nosotros como pastores, pues? Sergio, ¿sabe qué pasa? Que no hay una pastoral que nos permita tener conciencia en que el trabajo que hacemos es por Dios y para Dios y no por la persona que viene a dirigirlo. Ahí tiene usted un caso, una necesidad de trabajo pastoral, por ejemplo. Un trabajo de concientizar qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Es un error. Cuando nosotros nos basamos en que este curita era muy chévere, muy... Yo no sé cómo se dirá en México. ¿Cómo, una palabra para decir en México que es? ¿Cuál es la palabra? Agradable. ¿Qué es que dijeron por allá? Bien guay. Chido. Buen chido, esa me gusta, esa me gusta. Este cura que vino es bien chido, entonces, uy, no, pero este que llegó sí es como, yo no sé, es mala leche, mala agua, ese tipo no me gusta. Ahí es cuando aparece la pregunta, ¿a quién estábamos siguiendo? ¿Al Señor? ¿Qué estamos viviendo? ¿La Eucaristía? ¿O estamos haciendo una recepción de simpatía por quien llega como cura? ¿Por cómo trabaja el cura? ¿O cómo se comporta el cura? Ahí hay una oportunidad de pastoral, Sergio. ¿Es claro, Sergio? Clarísimo, pero ¿de parte de quién debería de ser el cambio? ¿De parte del pastor o de parte de la comunidad? Porque... La comunidad, Sergio, la comunidad. Ok, padre, gracias. El pastor siempre está de paso, siempre, generalmente el pastor siempre, generalmente no, el presbítero siempre está de paso. Y en el caso de los diáconos, pues también hay una rotación, es menor que la de los presbíteros, pero también hay una rotación, por eso hay que dejar comunidades bien formadas, siempre hay que dejar una comunidad bien formada, que quien llegue encuentre una comunidad que sepa que yo llegué para seguirla acompañando, no para venir a imponerle cosas. ¿Listo? Gracias, padre. Bueno. Primera, segunda intervención acerca del tema que acabamos de conversar, opiniones, reacciones. Por acá, Diego. César. César, adelante. Buenas noches. Pues bastante vivencial el tema, bastante diría porque pues no creo que sea el único, ya lo dijo ahorita nuestro hermano Sergio. Hay una terrible confusión en varios, y ahorita que ponías el último esquema de que de repente nuestros sacerdotes más bien son proselitistas. Hoy día tienden mucho a ser políticos. Y además ahorita no podemos ni decir nada, porque pues es casi estar hablando, atentar contra Dios. De repente lo que le interesa es la foto y subirla a la red, y ahorita que se vino la pandemia, pues fue un campo furtivo para ellos, porque ahora me estaciono en lo que a mí me agrada, porque es joven además. Si los más mayores un poco le batallaron, pues era de aquí soy, y entonces entra el individualismo, el protagonismo. Entonces a mí, y ahorita me das más fundamentos para reforzar mi visión, ¿no? Porque es lo que venía yo observando y dijo, bueno,
pero desafortunadamente este fenómeno se está dando. O sea, hay poco pastoreo. Y justamente también me empato con lo que acaba de decir. De ahorita no está dando tu opinión, pero nos cuesta mucho trabajo, bastante trabajo poder, desde nuestro enfoque, yo más, porque a mí ya casi me corrió. Entonces, ¿cómo levanto yo? Ya mejor me di un paso a la derecha para no confrontarme, ¿no? Pero, bueno, es bastante interesante el tema, me gustó porque pone de relieve, o se pone de relieve más fundamentos, lo que no debe hacer un pastor. Y por otro lado, lo que debemos nosotros apoyar es un compromiso bastante alto, pero ni modo, pues ya lo vienes comentando desde el módulo anterior, San Lorenzo nos puso a la prueba y tenemos que sortear esa pequeña o las grandes piedras. Gracias. César, acaba de decir una cosa bien importante. Sí, Regulo, ya le doy la palabra enseguida. Ya la tengo aquí que usted quiere hablar ahorita. Dijo, ¡ay, me ganó! ¿Sí o no? Sí, me ganó, sí. No, ya. Usted tiene el tercer turno, tranquilo. César, y dijo una palabra muy importante que los invito a tenerla presente. No confrontar. No confrontar. Mire, esto es un trabajo para algunos de ustedes que se mueven dentro del ámbito empresarial, del mundo de los negocios. Ustedes saben que para uno tener resultados tiene que ser estratégico. Y en eso consiste esto. Aquí no se trata de confrontar. ¿Por qué no hay que confrontar? Primero, porque tenemos que ser conscientes que hay muchas debilidades en el proceso de formación. En el proceso de formación de los diáconos, en el proceso de formación de los presbíteros, en el proceso de formación de los religiosos, hay debilidades. Bueno, aquí estamos para corregirlas. Entonces, no estaríamos confrontando a la persona, sino que estamos haciendo lo mismo que con el ejemplo del Papa. Yo veo que el cura es mal geniado, yo veo que el cura hace lo que quiere, yo veo que el cura, lo que César dijo, la foto. Bueno, sí, ahora tenemos que empezar a cambiarlo. Venga, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la realidad? Y desde esa realidad que encontremos, desde esa situación, empezamos a encontrar soluciones que tocan. Poquito a poquito van tocando. Y empezamos a cambiar esa realidad. Así que nosotros tenemos la elección. O empezamos a hacer lo mismo en la medida que vamos teniendo alas para volar un poquito. Empezamos a hacer lo mismo, entonces, no, cura, usted haga lo que quiera, yo hago lo que quiero, a mí el obispo me dijo. Empezamos a hacer eso, es decir, individualismos, cada uno por su lado, o empezamos nosotros a tomar otro camino que de pronto haga que el otro, y el otro puede ser el presbítero, el párroco, el otro puede ser incluso el obispo, el otro puede ser alguien cualquiera que nos diga, oye, qué buena propuesta, ¿de dónde se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Y empezamos a involucrar, a contagiar. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Listo, César? Claro, gracias. Ok, y todos, olviden, siempre tengan presente, no confrontar, tranquilos que eso es lo que vamos a hacer acá y yo les voy a mostrar a ustedes que sin confrontar uno puede hacer cosas interesantes. Adelante. Sí, padre, bueno, hace rato escuché que usted habló acerca de los drogadictos y de los alcohólicos. Y bueno, yo en mi pastoral, he tenido la oportunidad de dialogar con ellos. Desde luego, por parte de sus papás o de sus abuelitos, que me han pedido de favor que, pues, que dialogue con ellos, que los oriente. Y es que, pues, yo pasé también por ahí, por esas circunstancias, ¿verdad? Yo fui un alcohólico y tengo una poca de experiencia en ello. Entonces, yo abordo a los jóvenes y, pues, lo primero que les digo es que si realmente tienen ese deseo de dejar la droga o dejar el alcohol, digo, porque eso es lo que importa mucho, ¿sí? Si tú no tienes deseo de dejar ya de drogarte o de alcoholizarte, de cambiar de vida, no va, ahora sí que no va a surtir efecto nada de lo que yo te diga. Pero más sin en cambio, si tú tienes el deseo de cambiar, yo te voy a llevar a un lugar seguro donde sí se puede, ¿sí? Pero es muy interesante eso, primero, que ellos estén conscientes de que realmente pues el alcohol o la droga ya los dañó demasiado y que quieren tener ese cambio.
Y es así como yo me meto, ahora sí que prácticamente en la vida de ellos, y los empiezo a sondear, y después los canalizo a algún grupo de Alcohólicos Anónimos, porque yo salí de ahí, y de vez en cuando los voy vigilando, porque yo ya no estoy allí, ya no voy, pero sí estoy al pendiente de ellos. O sea, es algo que a mí me satisface hacerlo, porque bueno, de una u otra forma lo hicieron conmigo, y es una forma también de pagar ese favor que se me hizo a mí, claro, por medio de mi Señor, por medio de Dios. Y eso es lo que quería, o sea, con lo que quería compartir, pues. No, muchas gracias y ante nada permítame felicitarlo por tener los pantalones. Para eso sí necesita tener los pantalones de decir yo fui alcohólico. Y veo que lo dice, sin pena, y eso está bien. Porque si no lo dijera así, entonces ¿cuál sería el testimonio? Entonces permítame felicitarlo. Algunos no tenemos la suficiente valentía para hacerlo como lo hace usted, permítame felicitarlo. Y segundo, qué bueno, quiere decir que usted tiene mucho que nos va a enseñar, a mí me va a enseñar mucho. Ya usted con esto que acaba de decir se coloca en una experiencia mucho más adelante que la mía. Y seguramente nos va a ayudar mucho en el saber sentir que lo primero que se tiene que llegar es al ser, a la persona. Lo que usted acaba de decir yo lo coloco en el mismo contexto de Jesús cuando se encuentra con Pedro, ¿no? Jesús no llega diciéndole a Pedro, vea, mire, tire las redes, que es que yo soy el Hijo de Dios, Dios mismo, yo soy el Mesías, y si yo le digo entonces es porque va a pescar, ¿no? Jesús llega, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué andaba haciendo? ¿Cuánto pescó? Inclusive Jesús nunca se proclamó delante de Pedro como el Hijo de Dios. Todo lo que hizo llevó a Pedro a descubrir en Jesús al Hijo de Dios, que es muy diferente. Y muchas veces nosotros llegamos o con la recriminación o con el señalamiento, y eso es lo que no nos permite acceder a las personas. Muchas veces llegamos, como muchas veces le ocurre a los hermanos separados, que llegan donde el alcohólico, mira lo que dice el capítulo 4, versículo 8 sobre el alcohol. No, pues mira, lo que menos necesito es que me vengas a dar un sermón. No, empecemos por el ser. Y cuando ese ser nos dice y nos pregunta a nosotros, oye, ¿por qué te sentaste conmigo? ¿Qué te pudo llamar la atención de mí que estoy aquí borracho, estoy oliendo maluco? Ay, cómo nos abren las puertas para decirle eso que acaba de decirle. Hombre, yo también lo fui y encontré un camino y ese camino fue Dios. Por allá después, y yo le puedo asegurar, por allá después de 2, 3, 4 horas y a veces días de hablar, finalmente aparece Dios sobre la mesa. Ah, sí, o sea que Dios de último, no. Es que resulta que Dios hizo presencia desde el comienzo, con su rostro y con su deseo de servicio. Como Jesús cuando llegó a Pedro sin decirle, vea, es que yo soy el Mesías. Cuando usted llega con esa disposición, ya está mostrando a Dios, pero solo mucho después de insistir, llega el momento de pronunciar el nombre, porque así las personas cuando reconocen el nombre van a ver que nosotros mismos fuimos, vinimos, llegamos, porque Dios nos movió a estar ahí. Muchas gracias por ese testimonio, mi hermano. Espero que nos ayude mucho en la construcción del plan pastoral. Ok. Gracias, Padre, sí. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Hay un documento que está ahí publicado. Hoy hay una nueva publicación en la parte de videos. Hay un video que quiero que por favor vean. La semana entrante les voy a publicar otro video, pues que tiene que ver precisamente con una revisión del tema de las competencias diaconales, de lo que tiene que ver verdaderamente el diácono con el servicio, ya que vimos que la pastoral es un servicio, es el servicio de la iglesia. Por favor, véalos, es la sustentación de una tesis, de la tesis doctoral de Fray José Gabriel Angulo, un dominico, creo que algunos lo conocen, que él ha defendido muchísimo el ministerio diaconal, está muy de parte de la vida diaconal y tiene una visión muy clara del diaconado. Así que los invito a ver ese video, esa sustentación que hace completa el tiempo que se te demora en esa sustentación para que nos acerquemos un poco más. Y por otro lado, para nuestro próximo encuentro sincrónico y para que sea muy productivo, los invito a que leamos y ojalá podamos discutir dentro del mismo WhatsApp con mensajes muy cortos, muy puntuales acerca precisamente del método ver, juzgar y actuar, que es el método que nosotros tenemos para poder trabajar en los planes de pastoral. Así que los invito a que revisemos de manera anticipada ese documento y empecemos a lanzar ideas por el chat, empecemos a lanzar ideas por el WhatsApp y con eso vamos compartiendo y dentro de una semana cuando nos encontremos en nuestro encuentro sincrónico, pues tengamos ya unos temas adelantados en cuanto a la discusión. ¿Les parece bien?
Perfecto, padre. Excelente. Bueno, mis queridos hermanos, pues como les había dicho, me encanta mucho haberlos saludado, haber estado con ustedes.